Bueno, llegamos entonces a la última parte de la clase sobre el texto de Fraser, de la redistribución al reconocimiento, donde en esta misión de tratar de hacer una teoría del reconocimiento, es decir, de una teoría que permita conjugar las demandas por reconocimiento y las soluciones al problema del reconocimiento con demandas y soluciones al problema de la redistribución, lo que tenemos que hacer es, una vez que hemos identificado que todos los grupos sufren injusticias por redistribución y por reconocimiento, y hemos visto que históricamente las soluciones que se dan son soluciones afirmativas o transformadoras, tenemos que empezar a evaluar si son las soluciones transformadoras o las soluciones afirmativas las que mejor resuelven los problemas de redistribución y reconocimiento, y las resuelven de modo tal que, digamos, solucionando alguna parte de la injusticia por redistribución, no desmejoramos la injusticia por reconocimiento, y solucionando los problemas de reconocimiento no empeoramos las cuestiones de redistribución. Entonces, si recapitulemos, tenemos lo siguiente: tenemos problemas por redistribución y problemas por reconocimiento, injusticia por redistribución, injusticia por reconocimiento, y tenemos dos grandes maneras de resolverlo: a la luz de una política afirmativa, a la luz de una política de la transformación. Lo primero que Fraser nos muestra con mucha precisión, creo yo, es que no podemos combinar soluciones de afirmación en el plano de la redistribución o el reconocimiento con soluciones de transformación en el plano de la redistribución o el reconocimiento. ¿Sí? Es decir, si nosotros queremos pensar en resolver los problemas al mismo tiempo de redistribución y de reconocimiento, no podemos combinar y en el plano de la redistribución ser o apelar a soluciones transformadoras y en el plano del reconocimiento soluciones afirmativas, ni al revés. ¿Sí? ¿Por qué? Porque básicamente, dice Fraser, las soluciones vinculadas a la afirmación tienden a consolidar las identidades de los grupos. ¿Sí? Las soluciones de la afirmación tienden a consolidar a los grupos como tales. Mientras que las soluciones vinculadas a la transformación tienden a disolver a los grupos como tales. ¿Sí? Entonces, voy a poner un ejemplo. Si uno está pensando o una está pensando en un problema de la redistribución y piensa que eso se resuelve con políticas afirmativas, uno tiene que estar pensando en esto, ¿no? Bueno, yo no voy a pensar un esquema de separación de clases. Yo voy a decir, bueno, las clases sociales existen, hay una clase que es dueña de los medios de producción y hay otra clase que trabaja, hay una clase media, supónganse. Ahora, si yo estoy en una política afirmativa, lo que digo es, bueno, lo que hago es identifico bien esas clases y tengo políticas distintas para esas clases. A las clases altas les cobro un poquito más de tributo, a las clases medias no tanto, y parte de los tributos que saco de las clases altas se lo doy a las clases bajas, para ser súper esquemático. Ahora, eso consolida a los grupos como tales y a las clases como tales. Hay una clase baja que va a tener ciertas políticas respecto del Estado, hay una clase media que va a tener ciertas políticas respecto del Estado, y hay una clase alta que tendrá otras políticas respecto al Estado. Eso no tiene nada que ver, dice Fraser, y es completamente opuesto a la lógica que pone en juego las soluciones de transformación en el plano del reconocimiento, porque en el plano del reconocimiento la transformación apunta a disolver cualquier tipo de identidad. Entonces Fraser lo que dice es: yo estoy apelando a una lógica de afirmación en el plano de la redistribución que tiene que ver con consolidar la existencia de ciertos grupos, y al mismo tiempo en el plano del reconocimiento estoy apelando a una lógica de disolver a los grupos. Entonces, lo que dice es, esa combinación es una combinación imposible porque se basa en lógicas que son completamente distintas. Y uno podría pensar que lo mismo ocurre al revés cuando queremos combinar la lógica de la transformación en el plano de la redistribución con la lógica de la afirmación en el plano del reconocimiento. La lógica de la transformación en el plano de la redistribución es abolir la diferencia de clases, abolir las clases como tales, mientras que y tiene que ver con eso, ¿no? Con la supresión de la existencia de grupos, mientras que con las lógicas del reconocimiento tenemos lo contrario, si queremos apelar a una política de la afirmación, que es decir, bueno, yo no me voy a meter con cómo se conforman las identidades culturales, no voy a decir que hay un problema en la idea misma de identidad cultural, lo que voy a decir es las voy a tomar como tales y las voy a reconocer como iguales. Entonces estoy jugando, ¿sí?, a dos partidos distintos. En el plano de la redistribución
jugando al juego de que no existan más grupos, y en el plano del reconocimiento, admitiendo la existencia de grupos y reconociéndolo como tales. Entonces, el primer punto que dice Fraser es, si queremos resolver al mismo tiempo los problemas de redistribución y los problemas de reconocimiento, lo que no podemos hacer es combinar políticas. No podemos en el plano de la redistribución apelar a una lógica de la transformación y en el reconocimiento a una lógica de la afirmación, ni al revés. Y el segundo punto, o lo segundo que nos dice Fraser es, bueno, en principio, entonces, podríamos apelar a una combinación armónica, hacer políticas afirmativas en el plano de la redistribución y en el reconocimiento, y políticas transformadoras en el plano de la redistribución y en el plano del reconocimiento. Ahora, el punto, dice Fraser, es que ahí también tenemos que evaluar si las soluciones afirmativas en el plano de la redistribución son compatibles con las soluciones afirmativas en el plano del reconocimiento y si las soluciones de transformación en el plano de la redistribución son compatibles en el plano de la resolución transformadora del reconocimiento. Y en ese punto, Fraser lo que dice es lo siguiente. En el caso de la redistribución, cuando nosotros y nosotras pensamos que hay que mantener la existencia de clases y lo que hay que tener es alguna política diferencial de asignación de recursos en otras clases, podemos estar cayendo en un problema, que es que ciertas clases, quizás favorecidas por el Estado con algunas políticas, pensemos en la Argentina y en algunas políticas que en algún momento fueron focalizadas a través de los llamados planes trabajar y demás, y ahora una política más universal, relativamente condicionada, como es la asignación universal por hijo. Eso, que es una solución afirmativa, puede traer problemas en términos de reconocimiento, ¿sí? Porque si bien eso es una solución que permite, de alguna manera, resolver algo de la redistribución, en términos afirmativos, porque no es que termina con la diferencia de clases, sino que las atenúa, puede generar un problema del reconocimiento, que es que genera la situación de que existen ciertas clases y cierta parte de la población que, abro comillas, son vagos, no quieren trabajar, viven del Estado, son choriplaneros, ¿sí? Entonces, lo que está diciendo Fraser es cuidado, que si hay algo que tienen las lógicas de la afirmación en el plano del reconocimiento, es el de la redistribución, es la idea de igualdad moral entre las personas. Eso puede tener una consecuencia negativa en el plano del reconocimiento, porque puede generar el efecto inverso o el efecto no querido de que en el plano del reconocimiento ciertas identidades comiencen a ser menospreciadas por el hecho de recibir esas políticas afirmativas de redistribución, ¿sí? No, puede suceder, como sucede en Argentina, como sucede en buena parte de América Latina, donde hay políticas de redistribución afirmativas, que los sectores beneficiarios de esas políticas afirmativas en el plano de la redistribución comienzan a ser más menospreciadas que antes. Si antes eran menospreciadas por ser pobres, ahora son pobres que viven del Estado y peor, que viven a costa de los que supuestamente trabajan dignamente. Entonces, lo que dice Fraser es, ya no solamente tenemos que ver que no podemos combinar las políticas de la afirmación en el plano de la redistribución con las políticas de transformación en el plano del reconocimiento, porque en un caso estamos queriendo mantener la existencia de grupos y en el otro tratando de desterrarlas. Y al revés, no podemos combinar la transformación en el plano de la redistribución, sino la transformación con las políticas afirmativas en el plano del reconocimiento, porque nos pasa lo mismo. Por un lado queremos abolir la existencia de clases y con eso los grupos, y por el otro lado estamos diciendo, bueno, está bien que los grupos existan y les reconocemos sus identidades. Fraser está agregando una cosa más, cuidado, porque las políticas de la afirmación en el plano de la redistribución pueden traer lógicas de menosprecio en el plano del reconocimiento. Insisto con esto, uno puede pensar en políticas redistributivas, digamos, que no toquen el antagonismo de clases, sino que las morigeren con ciertas políticas sociales, y eso puede generar, dice Fraser, que los sectores beneficiados o las mujeres beneficiadas, porque puede ser una política vinculada a cierta redistribución fallida o injusta, que tienen las mujeres, eso puede generar un menosprecio hacia esos sectores.
En ese sentido, y con esto vamos cerrando, Fraser lo que dice es que las únicas soluciones consistentes para resolver de modo simultáneo las injusticias por redistribución y las injusticias por reconocimiento son las que en este texto aparecen como soluciones transformadoras, ¿sí? Que buscan de alguna manera disolver el antagonismo de clases en el plano de la redistribución, del reconocimiento, de la redistribución, y buscan desestabilizar las identidades en el plano del reconocimiento, ¿sí? Si nosotros, por un lado, estamos diciendo que no queremos más diferencia de clases y por el otro lado queremos desestabilizar las identidades para que no existan más identidades colectivas fijas, lo que estamos diciendo son cosas que no son para nada contrarias y que al mismo tiempo con esas soluciones o con esas propuestas que buscan resolver los problemas al mismo tiempo, estamos dando respuesta a los dos problemas de modo simultáneo y sin que la solución de uno implique el agravamiento del otro. Esto en textos posteriores, Fraser no lo va a llamar soluciones transformadoras, que acá sería el socialismo en el plano de la redistribución y la política deconstructiva en el plano del reconocimiento, sino que lo llama el criterio de la paridad participativa. El criterio de la paridad participativa exige, dice Fraser, que las comunidades se ordenen de la siguiente manera: que no exista una diferencia de riquezas tal de que nadie pueda participar en condiciones de cierta independencia en el ámbito de las decisiones públicas. Ese sería el requisito objetivo de la paridad participativa y eso sería la manera de resolver la injusticia por redistribución. Y el otro es que no existan marcos culturales que impiden a ciertas identidades participar o que hagan sentir vergüenza a esas identidades de expresar en el foro público lo que sienten o lo que son. Esa sería la dimensión intersubjetiva de la paridad participativa y vendría a resolver el problema del reconocimiento, de las injusticias por reconocimiento. Es decir, a partir de ese criterio que no está en este texto, que es el de paridad participativa, con un mismo criterio, Fraser cree que puede resolver las dos injusticias. Entonces, recapitulo y cierro. Fraser lo que dice es: necesitamos una teoría crítica del reconocimiento, una teoría del reconocimiento que sea sensible a los problemas de redistribución, y lo necesitamos porque más allá de cierta estilización entre clases y grupos, que las clases luchan por mejoras en la economía, ciertos grupos identitarios luchan por ciertas mejoras en el plano de la cultura para tener mejor redistribución o para lograr un reconocimiento fallido, que el reconocimiento que tengan no sea fallido. Lo que tenemos son comunidades bivalentes. Tenemos grupos subordinados de modo bidimensional, por injusticias por redistribución e injusticias por reconocimiento. Esos dos planos de la injusticia, esos dos planos de la injusticia, ninguno es causa de la otra, ninguno es consecuencia de la otra, los dos son cooriginarios, pero los dos se retroalimentan en este círculo vicioso de la subordinación económica y cultural. Lo que tenemos es que pensar políticas públicas, pensar soluciones que al resolver la redistribución no agravan el reconocimiento y al resolver el reconocimiento no agraven la redistribución. Para eso, dice Fraser, lo que tenemos que revisar y ordenar son las políticas afirmativas para resolver los problemas de redistribución y reconocimiento y las políticas transformadoras para resolver la redistribución y reconocimiento. Lo que dice Fraser es que las políticas afirmativas tienden a consolidar la existencia de clases o grupos, las políticas transformadoras tienden a eliminar las causas que hacen a la existencia de clases o grupos. Combinar soluciones afirmativas y transformadoras en el plano de la redistribución y el reconocimiento es imposible porque obedecen a lógicas distintas. Con lo cual, esa combinación no logra resolver el problema o no logra resolver al mismo tiempo injusticias por redistribución y por reconocimiento. Si nos vamos del lado de que las injusticias por redistribución y por reconocimiento se resuelvan bajo la lógica de la afirmación, lo que dice Fraser es: tengamos cuidado que algunas políticas afirmativas en el plano de la redistribución repercuten negativamente en el reconocimiento, porque ciertos sectores que son beneficiarios de ciertas lógicas afirmativas para atenuar la diferencia de clases sufren un mayor menosprecio porque se los considera que viven del Estado y que viven de las personas que dignamente trabajan. Con lo cual, dice Fraser, tenemos que, para no generar contradicciones, no generar que las soluciones en un plano se transformen en problemas en el otro, tenemos que ir hacia soluciones transformadoras.
la abolición de las clases en el plano de la economía, la abolición de las lógicas identitarias en el plano del reconocimiento. Con eso, dice Fraser, tenemos, de alguna manera, un criterio más unívoco para resolver al mismo tiempo las injusticias que de modo simultáneo sufren los grupos bivalentes, sufren las comunidades bidimensionalmente subordinadas. Y además, y en términos políticos, se logra, dice Fraser, algo que identifica ahora Boaventura Sousa Santos como un problema, que es la falta de unidad en los sectores que resisten, ¿sí? Con estas lógicas, dice Fraser, con lógicas que en el plano de la economía busquen la abolición del antagonismo de clases y en el plano del reconocimiento busquen la desestabilización de las lógicas identitarias, podemos, dice Fraser, organizarnos en comunidad para que, así como las clases dominantes y los grupos dominantes están abroquelados, ¿sí? Y son 100% misóginos, racistas y capitalistas, lograr cierta unidad de las clases que batallan contra esas lógicas de explotación en el plano de la redistribución y también en el plano del reconocimiento. Bueno, con eso cerramos este texto de Fraser, que como decía al inicio, es un texto que tiene algunas reformulaciones en Justicia Interruptia del 97, en este diálogo con Axel Honneth del 2002-2003 y en Escalas de Justicia, pero que siempre, digamos, en todos los casos mantienen cierta unidad, que es evitar que las luchas y las soluciones al reconocimiento repercutan negativamente en las luchas y las soluciones a la redistribución y al revés. Que las luchas y las políticas de redistribución no repercutan negativamente en las luchas y las políticas por reconocimiento. Bueno, espero que esto haya servido para por lo menos ordenar una primera lectura del texto. Es un texto un poco más complicado que otros que hemos abordado, pero creo que con una mirada amable sobre la propuesta que hace Fraser y quizás con una visita en más de una oportunidad a cada uno de estos videos, tenemos como un camino para ir ordenando por lo menos algunas categorías conceptuales que nos permiten no solamente transitar los últimos contenidos de la materia, sino también reordenar algunas luchas que estamos viviendo en los últimos años en América Latina.